Esta es la playa de San Balandrán en la actualidad, pero esto, 50 años del siglo XX, fue la playa de Avilés, de una gran parte de Avilés, donde vino a aprender a nadar, a montar en lancha, a remar y a hacer otras cosas. Y eso fue entre 1921 y 1970. ¿Por qué esas fechas? Pues aunque los baños empezaron en la ría en el siglo XIX, se hacían y la zona de esparcimiento era la del Caballo. ¿Por qué? Porque allí se podía acceder en un vapor en nieva, había una pequeña playa al lado del Caballo y había unas instalaciones. Luego el centro de gravedad de los baños pasó a Salinas, porque se inauguró en 1893 un tranvía de vapor que iba entre Avilés y Salinas por Raíces, y se hizo un balneario en Salinas, etc. ¿Y por qué aquí en el 91? En el 21, perdón. Pues hasta 1921 esta zona era inaccesible, porque estaba sin tragar, había una isla delante y había dos escolleras entre las que estaba la ría, con lo cual no se podía venir desde allí aquí en lancha, y además a bajamar aquí no había agua, como ahora en bajamar en Celuán. Pero a partir de 1921, que la Junta de Obras compra la Chupona y hace un dragado en la zona sur de la isla, esto empezó a tener agua permanentemente, y además al abrir la escollera tenía acceso desde Raíces. Hubo una segunda cosa que ayudó a que viniese gente aquí, que fue la inauguración del tranvía en 1921, y el tranvía eléctrico sí pasaba por San Juan y tenía una parada ahí en Raíces, y entonces era muy económico venir en tranvía y con un pasaje a remo llegar aquí a la playa. Y eso fue así hasta el 70. En el 70, por desgracia, hubo que cerrar la playa por contaminación. Hasta 1921, quien recorría el estuario con fines lúdicos eran las personas de clase alta o los burgueses del comercio, que tenían canoas y embarcaciones de recreo. Pero a partir de ese año se establecerá en Raíces, en verano, un pasaje por algún pescador de sabugo y alguna persona necesitada de San Juan o Celuán. Este pasaje se realizará a remo y se incrementará en la siguiente década, en la que aparecen las primeras motoras de gasolina que desde la rampa del muelle local llegarán a la playa navegando por la ría vieja hasta Raíces y luego cruzando el fondeadero hasta la playa. Del pasaje a remo destacaron José Aquilino Velilla con su lancha América, José Cortés con la Cortés, César de Narán con la Peña Badil y Castropol con su lancha. El pasaje a remo llegará hasta mediados de los años 50 y en alguna ocasión se realizó también desde la escala de Celso a la punta de la Llera, pues Renfe ponía trenes especiales de Oviedo a San Juan y la escala Celso quedaba más cerca de la estación que la de Raíces. Había personas que accedían a la playa con sus propios medios, pues las canoas y los botes de recreo empezaron a proliferar. En los años 30 comienzan a realizarse el pasaje desde Avilés con lanchas motoras de gasolina. Así tenemos la Policha de Pachico o la Habana de Celesto. Tras el paréntesis de la Guerra Civil, el número de lanchas y de usuarios creció geométricamente, pues el esparcimiento playero se puso de moda y era barato. En los 50 aparecen las primeras motoras diésel que conviven con las de gasolina. En esa época carecían de inversor, por lo que para desatracar tenían que disponer de larguísimos bicheros que eran manejados por el ayudante del patrón, normalmente un crío. El pasaje era controlado por la ayudantía, que también fijaba los precios y disponía de una parte de los mismos para entregarla al Club de Mar. El número de pasajeros estaba regulado y para despachar las lanchas se requerían unos medios de seguridad adicionales, tanques, guirnaldas, salvavidas. En los años 60 las lanchas eran casi todas diésel y algún domingo llegaron a realizar el servicio 13 embarcaciones, que desde mediados de los 50 ya podían navegar por el canal nuevo abierto por La Paz en una trayectoria prácticamente directa desde la rambla del muelle local a la escala que se instaló en la playa donde ahora está el embarcadero. El pasaje costaba 3 pesetas, 2 céntimos de euro, y algún domingo trajeron a la playa cerca de 3.000 personas. Hay que tener en cuenta que éstas estaban contadas. Y además se carecía de otro medio público de acceso a la playa, porque la motorización del país no llegó hasta finales de esa década.
Las lanchas y patrones que recuerdo de mediados de los 60 eran las siguientes: Carmen Pola, blanca, de Benjamín Velilla; La Divina, roja, de Amalio Narán; La Aldeana, verde, de César de Aniceto; La Belma, verde claro, de Ángel de Folgueres; La Beta, azul, de Cachorro Celesto; Buen Mozo, azul oscuro, de Miguelón; El Campo Libre, verde claro, de Manolo la Pequena; El Águila, roja, de Xianxo Brido; La Corberina y la Librita, rojas, de Narán; La Consulito, roja, de Manolo Fausto; La Playa de Aguilar, roja, de Agapito; y La Rigel, azul, de José Celesto. En los años 60, el primero que vio el negocio de atender a los bañistas fue Pepe de la Vara, que con una mesa y barreñones con agua, a la sombra de los pinos del Folguero, les ofrecía vino, cerveza y gaseosas. Más tarde, María Álvarez, la que fue primer mujer de Velilla, instaló un chiringuito en la playa. Era como un bar de romería, con palos de eucalipto y un toldo de lona para el techo. Un tiempo después fue atendido por María Luisa Blanco, la parraquera. Hacia 1945 se construyó otro más grande sobre la duna, el Club de Mar, sede de esta entidad deportiva de remo. El club construirá en 1950 los primeros vestuarios y en el 52 empieza a adjudicar la explotación del bar adosado al almacén por 6.000 pesetas al año. Uno de los primeros adjudicatarios fue el madrileño Álvarez y su mujer valenciana Maruja. Estos hicieron una gran promoción de la playa porque limpiaron la maleza del Monte Folguero y pusieron música ambiente. A principios de los 50 abrió un pequeño bar Julio Artime, conocido como Julián del Gallo, que hoy se conoce como Casa Peque. Y después Ramiro López y Etelvina Fernández abren Casa Ramiro en el año 1953, con un merendero y una singular oferta de tortillas y huevos fritos con patatas con tanto éxito como Lucio. El bar, que desde 1969 fue traspasado, continúa abierto en la actualidad. A mediados de los 60, en el Club de Mar, a Álvarez lo sucedió Otilio y su mujer Corina da Cuña, con prolija familia, ya que tuvieron 18 hijos. También tenían un camarero o cantante aficionado, Nazario, que en alguna ocasión se arrancó a cantar cuando entraba el Azor, dedicándole al caudillo alguna copla. Al final este local fue ampliado y tras el cierre de la playa se convirtió en un local de copas para la juventud, teniendo nombres tan exóticos como Kegua y Mississippi. Antes de la guerra, los usuarios de la playa eran pequeños grupos familiares de clases altas o del comercio avilesino, la familia de los marqueses de Ferrera, Galé, Foral, Machín y familias de ese corte. Tras ella, se extendió la afición a personas a las que les gustaba el deporte y eran aficionadas a los temas náuticos. Así empezaron a ser asiduas de la playa las familias de Ramón Granda o de José Sela. Con la llegada de Ensidesa se sumaron otras familias de mandos intermedios, como la de Carmela y su marido, y otros matrimonios amigos. Había algunos que venían a nadar, como Ángel, de las casetas de papel, o a beber, como Luanco. Estas personas estaban a diario en la playa y otras se sumaban los domingos y festivos. Si repasamos las fotografías de los años 40, 50, veremos que están llenas de niños y de embarcaciones, niños que venían a una playa sin olas, donde aprender a nadar, remar, jugar, acompañados de personas mayores. Estos mayores, si estaba la marea baja, aprovechaban para mariscar. La juventud jugaba al fútbol en la playa del Folguero antes de comer. Los vestuarios eran atendidos por la familia Álvarez y la gente se podía cambiar de ropa por un módico estipendio. También funcionaba un guardarropa donde se podía dejar la indumentaria de calle, la sombrilla, las bolsas, las llaves de casa. Los domingos, a la hora del vermut, la playa era un hervidero y las barras de los bares tenían colas. A la hora de la comida, las familias sacaban el mantel de cuadros y las fiambreras y ocupaban las artesanales mesas de los merenderos o se aprovechaban de la sombra del abundante arbolado que rodeaba la playa. Se compraban bebidas, media y media, cervezas, refrescos, botellas con caña, los primeros refrescos Fanta, Mirinda, Boy, la Flor de Mayo, cervezas El Águila Negra de Coyoto o la Estrella de Gijón, gaseosa La Casera en envase retornable, sifones de mayo.
Para el postre de los niños, un helado de polo. Luego, los críos esperaban las 3 horas reglamentarias de la digestión para poder mojarse. Se alquilaban también botes, chalanas, patines náuticos. Las embarcaciones estas de alquiler eran de velilla, de los de la Pequena o de Pulido. En los 60, la Junta de Obras puso un trampolín sobre una plataforma flotante y durante unos años también hubo una botella de publicidad de Coca-Cola flotante. A partir de las 6 de la tarde se empezaba a formar ya la cola de regreso y en el embarcadero se hacían colas como las que por la mañana, a las 11 de la mañana o así, había en el muelle local de Avilés, y estas colas servían para contar a las personas y embarcar por riguroso orden. Las parejas de novio eran las más remolonas para la marcha, porque la playa tenía unos alrededores con abundante foresta, donde poder dedicarse a rumazcos discretamente en una época con una moral muy estricta. A partir de los 60, la JOP arregló los accesos a la playa desde la carretera del muelle y se pudo llegar a ella con las primeras motos y coches del incipiente desarrollo industrial, pero pronto todo esto se acabó por un grave problema de contaminación. En los últimos años de la década de los 60, el 68, 69, la contaminación que Ensidesa y otras factorías provocaban en la ría se fue desplazando hacia abajo. No solo era en Avilés, en la dársena de San Agustín, era aquí también. Y aquí llegaban contaminaciones de todos los colores. Los lodos amarillos de las guijeras, de la pasta de pulir lunas en cristalería, el rojo de los minerales de Ensidesa, el negro de la térmica, de las cenizas de la térmica, horroroso, la grasa de los trenes de laminación, una grasa orgánica, el tinol, los aceites del desguace, es decir, y luego a todo esto se sumían las aguas fecales, las aguas fecales de todo el entorno de la ría. Y no se tenía consideración con el agua de ninguna manera. Entonces el ayuntamiento, a la vista del estado de las aguas, el ayuntamiento de Suárez del Villar decidió cerrar la playa en 1970. Y esto estuvo cerrado hasta la década de los 90, en que alguien, que fue Manuel Ponga, tomó la decisión de, imitando a lo que se había hecho en Londres, en el Támesis, que él conocía, hacer un saneamiento integral de la ría. Parecía a mucha gente que eso era utópico, que iba a costar mucho dinero hacer un colector por ambas márgenes y sanearlo. Pero se inauguró la depuradora en el 2004 y la última instalación que se inauguró fue el colector industrial que pasa por aquí precisamente en 2019. Desde ese momento las aguas se han recuperado bastante y se están recuperando porque todos los días entran unos 3 millones de metros cúbicos de agua al día, agua que entra de la mar y que sale. Y eso de una manera natural regenera toda la ría. Además se ha dragado, se ha limpiado el fondo y en otros sitios se ha sedimentado material nuevo encima de lo que había. Es decir, que se han renovado los fondos y el agua permanentemente, con lo cual la ría y la playa se están recuperando.